R.E.V. Denis Fahey, el cuerpo místico de Cristo en el mundo moderno. Catedrático de Filosofía e Historia de la Iglesia. Holy Ghost Missionary College, Cambridge, Dublín. Con carta prefatoria de el reverendísimo J. Kinane, D.D., D.C.L. Obispo de Waterford. Carta prefacio. El propósito principal del cuerpo místico de Cristo en el mundo moderno es abordar, desde el punto de vista teológico, filosófico e histórico, la revuelta moderna contra el plan divino para la organización de la sociedad humana. Para guiar y dirigir a los hombres de aquí abajo y conducirlos en última instancia a esa felicidad eterna con Dios a la que están destinados, hay dos grandes sociedades, la Iglesia y el Estado. La Iglesia deriva su origen de la intervención positiva de Dios. Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, durante su vida en la tierra, la estableció y le dio su constitución y poder. Él sigue siendo la cabeza suprema, aunque invisible, de la Iglesia, y la Iglesia es su cuerpo místico. La Iglesia tiene como finalidad el bienestar espiritual de los hombres, y por tanto tiene poder directo solo sobre las cosas que, por razón de su naturaleza intrínseca, o por alguna relación extrínseca, tienen un carácter espiritual y sagrado. Sin embargo, adquiere jurisdicción indirectamente sobre asuntos puramente temporales cuando se involucran intereses espirituales. La otra gran sociedad, el Estado, deriva su origen jurídico, su constitución fundamental y su poder, no de ningún acto positivo de Dios, sino de su ley natural. El bienestar temporal del hombre es su fin y los asuntos temporales constituyen el objeto de su jurisdicción. Sin embargo, al regular los asuntos temporales, no solo no debe impedir, sino que debe ayudar positivamente a promover los intereses espirituales de sus súbditos. Las dos sociedades son independientes y autosuficientes, cada una en su propia esfera, por lo que no existe una subordinación directa entre ellas. Sin embargo, existe una subordinación indirecta. Dado que ambas sociedades ejercen jurisdicción sobre el mismo sujeto, el hombre, a veces sucede que los intereses espirituales y temporales entran en conflicto, y cuando esto sucede, deben prevalecer los intereses espirituales y la sociedad que los gobierna, siendo los más elevados, los más nobles y los más importantes. En resumen, tal es el plan divino para la organización de la sociedad humana. Dado que el gran propósito de la creación del hombre es que conozca y sirva a Dios aquí abajo y luego lo vea y disfrute para siempre en el cielo, se deduce que la Iglesia es el elemento principal de este plan, además es su exponente y defensora oficial, y por tanto, los ataques que se le hagan estarán principalmente dirigidos contra ella, de modo que el Dr. Fahey titula justamente su obra El cuerpo místico de Cristo en el mundo moderno, aunque su alcance abarca también los errores modernos con respecto al Estado, y los esfuerzos que se han hecho y se están haciendo para dar efecto práctico a estos errores. La revuelta moderna contra este plan divino, como señala el Dr. Fahey, data de la llamada Reforma del siglo XVI. La teoría protestante de la organización de la Iglesia y su doctrina del juicio privado no se oponen simplemente al plan, sino que también son los gérmenes de los que han brotado la mayoría de los errores modernos al respecto y la mayoría de los ataques modernos que se le han hecho. La Iglesia, constituida por su divino fundador, es una sociedad externa, visible, organizada, bajo la dirección visible del sucesor de San Pedro, vicario de Cristo en la tierra. En la teoría protestante, sin embargo, la verdadera Iglesia de Cristo, no es otra cosa que la asamblea de aquellos que, a causa de la confianza interiormente concibieron la remisión de sus pecados, que Dios les imparta la justicia de Cristo y, en consecuencia, estén predestinados a la vida eterna. Y esta Iglesia, conocida solo por Dios, es la Iglesia única de las promesas de indefectibilidad, a la que nuestro Señor Jesucristo prometió su ayuda para la consumación del mundo. Sin embargo, como los verdaderos creyentes, instruidos por el Espíritu Santo, pueden manifestar su fe exteriormente, pueden comunicar sus impresiones y sentimientos a los demás, y pueden emplear los símbolos de los sacramentos para estimular su fe, dan lugar a una Iglesia visible, que, sin embargo, no es la Iglesia instituida por Cristo. La membresía de esta Iglesia no es necesaria para la salvación y puede asumir diferentes formas según las circunstancias. La verdadera Iglesia invisible de Cristo está siempre oculta, invisible en la multitud. Conocida solo por Dios, es la Iglesia única de las promesas de indefectibilidad, a la que nuestro Señor Jesucristo prometió su ayuda para la consumación del mundo. Sin embargo, como los verdaderos creyentes, instruidos por el Espíritu Santo, pueden manifestar su fe exteriormente, pueden comunicar sus impresiones y sentimientos a los demás, y pueden emplear los símbolos de los sacramentos para estimular su fe, dan lugar a una Iglesia visible, que, sin embargo, no es la Iglesia instituida por Cristo. La membresía de esta Iglesia no es necesaria para la salvación y puede asumir diferentes formas según las circunstancias. La verdadera Iglesia invisible de Cristo está siempre oculta, invisible en la multitud. Conocida solo por Dios, es la Iglesia única de las promesas de indefectibilidad, a la que nuestro Señor Jesucristo prometió su ayuda para la consumación del mundo. Sin embargo, como los verdaderos creyentes, instruidos por el Espíritu Santo, pueden manifestar su fe exteriormente, pueden comunicar sus impresiones y sentimientos a los demás, y pueden emplear los símbolos de los sacramentos para estimular su fe, dan lugar a una Iglesia visible, que, sin embargo, no es la Iglesia instituida por Cristo. La membresía de esta Iglesia no es necesaria para la salvación y puede asumir diferentes formas según las circunstancias. La verdadera Iglesia invisible de Cristo está siempre oculta, invisible en la multitud.
a lo que nuestro Señor Jesucristo prometió su ayuda para la consumación del mundo. Sin embargo, como los verdaderos creyentes, instruidos por el Espíritu Santo, pueden manifestar su fe exteriormente, pueden comunicar sus impresiones y sentimientos a los demás, y pueden emplear los símbolos de los sacramentos para estimular su fe, dan lugar a una iglesia visible, que, sin embargo, no es la iglesia instituida por Cristo. La membresía de esta iglesia no es necesaria para la salvación y puede asumir diferentes formas según las circunstancias. La verdadera iglesia invisible de Cristo está siempre oculta, invisible en la multitud. A lo que nuestro Señor Jesucristo prometió su ayuda para la consumación del mundo. Sin embargo, como los verdaderos creyentes, instruidos por el Espíritu Santo, pueden manifestar su fe exteriormente, pueden comunicar sus impresiones y sentimientos a los demás, y pueden emplear los símbolos de los sacramentos para estimular su fe, dan lugar a una iglesia visible, que, sin embargo, no es la iglesia instituida por Cristo. La membresía de esta iglesia no es necesaria para la salvación y puede asumir diferentes formas según las circunstancias. La verdadera iglesia invisible de Cristo está siempre oculta, invisible en la multitud. Dan lugar a una iglesia visible, que, sin embargo, no es la iglesia instituida por Cristo. La membresía de esta iglesia no es necesaria para la salvación y puede asumir diferentes formas según las circunstancias. La verdadera iglesia invisible de Cristo está siempre oculta, invisible en la multitud. Dan lugar a una iglesia visible, que, sin embargo, no es la iglesia instituida por Cristo. La membresía de esta iglesia no es necesaria para la salvación y puede asumir diferentes formas según las circunstancias. La verdadera iglesia invisible de Cristo está siempre oculta, invisible en la multitud. Una consecuencia directa de esta teoría es esa multiplicación indefinida de sectas cristianas no católicas con las que estamos tan familiarizados hoy, y que tan repugnante a la unidad esencial del cuerpo místico de Cristo. El principio del juicio privado ha conducido a resultados aún más desastrosos. Si todo hombre tiene derecho a decidir por sí mismo qué verdades religiosas aceptará, si la fe ha de ser una mera convicción autónoma, se abre el camino para la deificación última del hombre mismo y para un rechazo total de lo sobrenatural y del plan divino. Para la organización de la sociedad humana. El racionalismo, el naturalismo, la deificación revolucionaria de la humanidad, la masonería, el socialismo, el comunismo, pueden atribuirse a la glorificación indebida de la razón humana que caracterizó las teorías de los llamados reformadores. En el cuerpo místico de Cristo en el mundo moderno, el Dr. Fahey nos muestra en detalle las consecuencias que siguieron a la revuelta luterana, y se ocupa extensamente de los diversos errores y las diversas fuerzas que en la actualidad amenazan el orden social divinamente constituido. Su trabajo es uno de los más importantes. Quizás nunca antes, desde el establecimiento del cristianismo, ha habido un esfuerzo tan organizado para derrocarlo, para destronar a Cristo, para destruir su iglesia, para dejar a un lado a Dios y el orden que Él ha establecido. En algunos países, en particular Rusia, México y España, se ha retirado el velo del secreto, en muchos otros actúan las mismas influencias masónicas y comunistas, pero sus actividades son en gran medida clandestinas. Para engañar a los incautos, algo filantrópico o nacional suele convertirse en el objeto inmediato y aparente, pero el propósito principal subyacente es siempre el mismo. Sabemos, en efecto, que el orden divino sobrevivirá a estos ataques, que la Iglesia es indefectible y saldrá triunfante de esta lucha como lo ha hecho de las anteriores. Sin embargo, no tenemos ninguna garantía de que no resultará herida en la pelea, y que sus heridas sean graves o leves dependerá, bajo Dios, casi por completo del número, el celo y la preparación de sus defensores. Ahora bien, un requisito previo esencial para una preparación adecuada es el conocimiento de la naturaleza y el alcance de la amenaza, de la organización de las fuerzas detrás de ella, y del odio diabólico del cristianismo y de todo lo que hay detrás de él, y del odio diabólico del cristianismo. Y de todo lo sobrenatural de lo que están imbuidas estas fuerzas. Este conocimiento se encuentra en el trabajo del Dr. Fahey, de hecho, en ningún otro lugar, hasta donde sabemos, existe un tratamiento tan lógico y coordinado del tema. Una característica notable del trabajo es su excelente documentación. El Dr. Fahey no nos pide que aceptemos su simple Dixat, en el estudio de su tema ha recurrido a las fuentes originales y ofrece a sus lectores todo el beneficio de sus investigaciones. Su discusión sobre el IRB, el IRA y otras organizaciones irlandesas y los documentos que aduce a este respecto tienen un interés e importancia especiales para los católicos irlandeses. Este libro es algo difícil, pero no demasiado, y ciertamente no más difícil de lo que exigía la naturaleza del tratamiento. Se requerirá un poco de esfuerzo para comprender completamente todos los puntos del Dr. Fahey, pero podemos asegurarle al lector que será ampliamente recompensado por el trabajo que gasta. Esperamos que el libro sea tan leído como se merece. Si es así, indudablemente ejercerá una influencia de gran alcance para bien al advertir a los hijos fieles de la Iglesia de la amenaza dirigida contra ella y contra todo el plan divino para la organización de la sociedad humana, y al estimularlos a tomar medidas efectivas para cumplir con esta amenaza. Más J. Kinane. Obispo de Waterford y Lismore. Waterford, Día de Todos los Santos, 1934. Guión bajo 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 gui. Prefacio. En un notable sermón predicado en Pentecostés de 1861 en el Oratorio de Londres,
El padre Faber habló de la siguiente manera: 3/4. Debemos recordar que si todos los hombres manifiestamente buenos estuvieran de un lado y todos los hombres manifiestamente malos del otro, no habría peligro de que nadie, y menos los elegidos, fuera engañado por prodigios mentirosos. Son los hombres buenos, buenos una vez, debemos esperar el bien todavía, que deben hacer la obra del anticristo y tan tristemente crucificar al Señor de nuevo. Ten en cuenta esta característica de los últimos días, que este engaño surge de que los buenos hombres están en el lado equivocado. En todos los periodos de la historia del mundo, los hombres buenos han sido maniobrados en campos equivocados, pero la maquinaria para engañar a la gente, o al menos para evitar que obtengan una visión precisa de la verdadera lucha que se está librando en el mundo, nunca lo ha hecho. Parece, alcanzado la perfección de la actualidad. Hoy en día, la gran mayoría de los seres humanos de todos los países están a merced de los periódicos para obtener información sobre el mundo. Y los periódicos los engañan atrozmente. El periodismo, escribe G. K. Chesterton, es una imagen falsa del mundo, arrojada sobre una pantalla iluminada en una habitación oscura para que no se vea el mundo real y se vea el mundo irreal. Vivimos bajo un gobierno secreto, conducido por un proceso secreto llamado publicidad. Porque los periódicos están cada vez más a disposición de las fuerzas financieras que controlan la maquinaria de la publicidad. Alguien puede leer el siguiente extracto de ese patético trabajo, Rebuilding a Lost Faith, de un agnóstico estadounidense. Sin llenarse de horror por el estado de cosas allí descrito. Una parte considerable de la prensa es ahora un peligro ominoso para la moral pública, ya que ha demostrado ser a la vez vil y venal, y está dispuesta a engañar y brutalizar a la humanidad. La profundidad a la que sus empleados se ven reducidos con frecuencia se ve en el juicio emitido sobre el llamado del periodista estadounidense, por un editor de Nueva York, Leon Swinton, durante una cena anual de la Asociación de Prensa de Nueva York. Ciertamente es una confesión franca, no existe una prensa independiente en Estados Unidos, si exceptuamos la de las pequeñas ciudades rurales. Tú lo sabes y yo lo sé. Ninguno de ustedes se atreve a expresar su opinión honesta. Si lo pronunciaras, sabes de antemano que nunca aparecería impreso. Me pagan $150 a la semana para poder mantener mi opinión honesta fuera del periódico para el que escribo. A usted también se le pagan salarios similares por servicios similares. Si permitiera que una sola edición de mi periódico contuviera una opinión honesta, mi ocupación, como la de Otelo, desaparecería en menos de 24 horas. El hombre que sería tan tonto como para escribir su sincera opinión pronto estaría en las calles en busca de otro trabajo. Es deber de un periodista neoyorquino mentir, distorsionar, vilipendiar, embaucar a los pies de Mamón, y vender su país y su raza por su pan de cada día, o lo que es lo mismo, su salario. Somos marionetas. Estos hombres mueven los hilos y bailamos. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras vidas, nuestras capacidades son propiedad de estos hombres, somos prostitutas intelectuales. O lo que equivale a lo mismo, su salario. Somos marionetas. Estos hombres mueven los hilos y bailamos. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras vidas, nuestras capacidades son propiedad de estos hombres, somos prostitutas intelectuales. O lo que equivale a lo mismo, su salario. Somos marionetas. Estos hombres mueven los hilos y bailamos. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras vidas, nuestras capacidades son propiedad de estos hombres, somos prostitutas intelectuales. Philip Francis, durante años un redactor de gran influencia en Estados Unidos, y que había tenido durante 40 años una conexión íntima con el periodismo, escribe, con algunas honrosas excepciones, los grandes periódicos y revistas de los Estados Unidos son los más ignorantes y crédula, así como la prensa más cobarde y controlada, impresa en cualquier país del mundo. La mayoría de los propietarios son meros financieros, que ven sus revistas y periódicos simplemente como fábricas de dinero, y que, siempre que se trate de más monedas y un servicio público bueno, honesto, patriótico, se llevarán la moneda cada vez. El veneno en la Copa América, p. 31. Lo que se suma al peligro de esta capitalizado press, 3/4, que es, por supuesto, no se limita a ningún país, es el hecho deplorable que millones de las personas de todas las tierras encuentran en sus periódicos su comida única mentales, y la forma, sus opiniones en prácticamente todos los temas mediante la lectura de editoriales poco sinceras. Algunos incluso tienen tiempo solo para los titulares. Pero, entonces, reaccionan los periódicos controlados por católicos contra todo esto y les dan a sus lectores la verdad completa sobre el mundo. Pobre de mí. Algunos pequeños aquí y allá en diferentes países lo hacen, pero muchos no. Las razones para esto son numerosas. 1, sin embargo, es manifiesto. La mayoría de los católicos han sido influenciados por la historia, tal como se ha escrito y enseñado durante los últimos 300 años, y experimentan grandes dificultades para comprender claramente la lucha real en el mundo en torno al cuerpo místico de Cristo. La separación luterana entre el cristiano y el ciudadano se ha apoderado de sus mentes de tal manera que les resulta difícil darse cuenta de que nuestro Señor quiso decir lo que dijo cuando pronunció las palabras, y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí, Juan 12.32. Si tomamos un periódico socialista o comunista, nos sorprende el contraste entre este y un periódico controlado por católicos, presuntamente convencidos de la verdad de la Iglesia Católica. Desde la primera línea hasta la última,
el periódico comunista apunta a formar un partidario convencido y está escrito con vigor y una convicción aparentemente profunda. Cada incidente es utilizado por él para la propagación de su doctrina de falsedad y miseria. El periódico controlado por los católicos, en cambio, muy a menudo comparte esa mirada fría e indiferente sobre las cuestiones religiosas, que se reprocha a los alumnos de las escuelas católicas. Ellos, los alumnos de las escuelas católicas, han sido educados en un ambiente católico, lo han respirado con naturalidad, pero no sienten la pureza sana y vivificante de ello. Están hartos de la religión como lo están del latín y el griego. La alegría de poseer un tesoro y la ambición de aumentarlo parecen estar muertas dentro de ellos. Todos estos jóvenes católicos parecen ignorar el hecho de que tienen en sus manos la antorcha que debe iluminar el mundo. Lo llevan sin vida y sin interés, como lo harían con una vela en una procesión. Nuestro periódico, católico, hace lo mismo. Otra razón por la que los periódicos, editados y dirigidos por católicos, no reaccionan contra la falta de sinceridad de la prensa es que ellos también están más o menos a merced de las fuerzas financieras. Como, por ejemplo, un gerente puede rechazar anuncios bien pagados, aunque no se preste atención a las instrucciones del soberano pontífice sobre la modestia femenina en la vestimenta. Si lo hace, los recibos se resienten y la existencia del papel corre peligro. De nuevo, ¿cómo pueden los editores señalar las direcciones de los movimientos masónicos cuando no están preparados para enfrentar la hostilidad de la secta? Por estas y otras razones similares, los lectores quedan desconcertados y sin iluminación. En esta obra se ha intentado dar una visión sintética del conflicto real que se desarrolla en el mundo a favor y en contra del cuerpo místico de Cristo. He tratado de tener una visión clara del conflicto y de mantener todos los factores del mismo en su perspectiva adecuada, esforzándome por representarme a mí mismo cómo aparecerán las cosas cuando Él venga a juzgar al mundo. Entonces el horror total de la oposición a la vida sobrenatural de gracia y la locura de todos aquellos que se han pasado al campo de Satanás, el primer naturalista y racionalista, quedará claramente revelado. Las mismas fuerzas que resistieron y persiguieron a nuestro Señor Jesucristo durante su vida en la tierra lo resisten y lo persiguen a lo largo de las edades en su cuerpo místico. Según la opinión de San Juan Damasceno, San Agustín y otros padres de la Iglesia, Lucifer, el más alto de los ángeles que pecaron, fue puesto sobre el orden del mundo. Santo Tomás, y a Pars, Q63, A7, no niega la probabilidad de este punto de vista. Por tanto, podemos hablar de Satanás como príncipe de este mundo con un título especial. Si no hubiera pecado, habría gobernado este mundo en el gozo y la armonía del amor sobrenatural. Pero, seducido por la plenitud de sus dones naturales, se convirtió en el primero de los que han preferido lo finito al infinito. Rechazó la vida sobrenatural del amor de Dios tal como es en sí mismo sobre todo. Amigo predestinado del hombre, se convirtió en cambio en el tentador y traidor de la raza humana, y ahora usa todos los recursos de ese mundo que conoce tan bien para lograr que los hombres sigan las ilusiones del naturalismo y el egocentrismo, en lugar de las realidades de la sumisión al orden divino. Él indujo a los judíos a reflejar el Mesías sobrenatural y los mantiene, como nación, esperando el espejismo de un Mesías natural triunfante en el camino del mundo en oposición al orden. Y escuchan la voz del tentador que se aparta de aquel cuyo reino no es de este mundo. Pero la preciosa sangre en todas partes derroca el intento de Satanás de gobernar. Siguiendo los pasos de todos aquellos que permiten que nuestro Señor reviva su vida en ellos, el mundo renace y Cristo reina. Las mareas de Pascua de la historia del cuerpo místico han llenado a Satanás de una desesperación cada vez mayor. Entonces he tratado, aunque débil e imperfectamente, de decir algunas de las cosas que me alegrará haber dicho, cuando Él venga a tamizar el grano de la paja. El estándar mundial de valores habrá experimentado en esa hora una revisión radical. Entonces el justo se mantendrá firme contra los que los afligieron y quitaron sus trabajos. Estos, al verlo, se angustiarán con un miedo terrible, y se asombrarán de lo repentino de su inesperada salvación. Diciendo dentro de sí, arrepintiéndose y gimiendo de angustia de espíritu, estos son aquellos a quienes tuvimos algún tiempo en burla y por parábola de oprobio. Los necios estimamos su vida como una locura y su final sin honor. Mira cómo están contados entre los hijos de Dios, y su suerte está entre los santos. Por tanto, nos hemos descarriado del camino de la verdad, y la luz de la justicia no ha brillado sobre nosotros, y el sol del entendimiento no ha salido sobre nosotros. Nos fatigamos en el camino de la iniquidad y la destrucción, y hemos andado por caminos difíciles, pero el camino del Señor no lo hemos conocido. ¿De qué nos ha beneficiado el orgullo? ¿O qué provecho nos ha traído la jactancia de las riquezas? Todas esas cosas pasaron como una sombra, Sabiduría V1:9. Sin embargo, he tratado de animar lo que he escrito con su espíritu de caridad. La verdad completa debe proclamarse sin miedo. Están pereciendo almas por falta de ella, y nos reprocharán a los católicos, en su presencia, nuestra cobardía y tibieza. Pero no debemos olvidar que no nos corresponde a nosotros juzgar y condenar a los que no aceptan la verdad. Su espíritu de caridad es especialmente necesario cuando se habla de la continua oposición de los miembros de su propia nación a él. Nunca debemos olvidar que su oposición inflige un sufrimiento especial en su sagrado corazón y que él siempre está buscando alejar a la nación judía de las cosas superficiales de este mundo hacia la realidad y la verdad. Compartiendo esos sentimientos, mantendremos nuestras mentes libres de oposición a los judíos como raza y haremos nuestros los sentimientos expresados en la siguiente oración conmovedora. Divino Corazón de Jesús,
te ofrecemos todas nuestras pobres acciones para lograr que todos los corazones, en particular los de los hijos de Israel, reconozcan tu sagrada realeza, y que así, el reino de tu paz se establezca en todo el mundo. Oh Cristo Jesús, vuelve tus ojos de misericordia hacia los hijos de esa raza, una vez tu pueblo elegido. Antiguamente invocaban sobre sí mismos la sangre del Salvador, que ahora descienda sobre ellos una fuente de redención y de vida. En este trabajo no se han utilizado los famosos protocolos de los sabios de Saiyan, publicados por primera vez por Sergio Nilus en Rusia en 1901 a 1902. Se dice que estos protocolos son las notas preliminares de una serie de conferencias entregadas a un grupo selecto de líderes judíos reunidos en un cónclave secreto a fines del siglo XIX. Pretenden dar un resumen de los planes judíos para la preparación del reino del Mesías venidero. Por un lado, no se puede probar la autenticidad de este documento, por otro lado, los esfuerzos hechos por algunos escritores, principalmente judíos, para demostrar que es una falsificación no llevan convicción a muchas mentes serias. La introducción a la última edición francesa de los protocolos, Ris, París, 1934, da una descripción detallada del estado de la cuestión de la autoría de este documento y muestra que, si bien su origen es actualmente un enigma, el intento más capaz para refutar su autenticidad, a saber, la de The Times del mes de agosto de 2016 de 17-18, 1921, es abierta a serias objeciones. La autoría de los protocolos es misteriosa, pero es una consideración accidental. Lo que debe tenerse claramente en cuenta y enfatizarse, a lo largo de cualquier discusión sobre los protocolos, es el hecho muy grave de que el programa esbozado en ellos se está cumpliendo. No he utilizado los protocolos mientras estudiaba el crecimiento de la oposición a nuestro Señor Jesucristo en el mundo moderno. A partir de las encíclicas de los papas y de la enseñanza de Santo Tomás, me he esforzado por mostrar que los hombres deben tomar partido a favor o en contra del Mesías sobrenatural y que, si no lo aceptan plenamente, son arrastrados al ejército que está trabajando, consciente o inconscientemente, para preparar el advenimiento del Mesías natural. Por tanto, inevitablemente quedan bajo el liderazgo de los judíos, que ejercen un poder tan enorme en el mundo moderno mediante el sometimiento del hombre a la producción y de la producción a las finanzas. Ahora, cualquiera que lea los protocolos con atención se verá obligado a confesar que difícilmente podría idearse un plan más hábil para la destrucción de la fe en nuestro Señor y la preparación del advenimiento del nuevo Mesías. Además, si el lector está familiarizado con el mundo, verá que el plan se está llevando a cabo y que, como resultado, el poder judío está aumentando. En el apéndice V se citarán algunos pasajes para ilustrar estos puntos y mostrar que también los protocolos se ajustan al mundo real. Pero este libro no pretende simplemente abrir los ojos de los católicos a las realidades de la vida. También tiene la intención de animarlos a participar en la lucha mediante la aceptación de todo corazón de Cristo crucificado. Para trabajar por la salvación del mundo con Cristo, uno debe comenzar por uno mismo. El primer paso a dar es instalar plena y completamente en el corazón el reino del Dios hombre crucificado. El amor y la verdadera caridad desaparecen rápidamente del mundo en el que el hombre refleja a Cristo y se declara Dios. Si deseamos llevar el amor de Dios al mundo, debemos unirnos a la Santísima Trinidad presente en nosotros por gracia y buscar amar a las tres divinas personas con toda nuestra alma. Entonces amaremos a nuestro prójimo como debe ser amado, es decir, como miembro del cuerpo místico de nuestro Señor. Así y solo así estaremos plenamente en contacto con la realidad y contribuiremos eficazmente al retorno del orden mediante el renacimiento del espíritu del cuerpo místico de Cristo. Ya es hora de que llegue esta reacción católica. Las revoluciones han traído desorden y miseria. Incluso aquellos que han sido agentes de la revolución comienzan a sentirse consternados. Cada revolución, dijo el hermano Inversa Fonteray en la Asamblea del Gran Oriente francés en 1920, tenía por objeto lograr la felicidad universal. Cuando nuestros antepasados proclamaron el principio de libertad, igualdad y fraternidad, se propusieron realizar este estado de felicidad. Después de 130 años, vemos los resultados de sus esfuerzos y no son famosos. De liberty, no queda ni una pizca; de igualdad, apenas queda rastro; de fraternidad, nunca ha habido una señal. La civilización decae porque las masas de hombres se impregnan de ideas falsas y filosofías equivocadas. Detener la corriente de la decadencia supone devoción y abnegación por las ideas correctas. Las ideas guían al mundo, pero siempre a través del esfuerzo de los hombres que las encarnan. La eterna batalla a favor y en contra del orden aquí abajo no se libra entre opiniones en conflicto, sino entre quienes las sostienen. Nosotros, los católicos, escribió Louis Bouillot, perdemos terreno quizás más por las verdades que los hombres buenos no tienen el valor de proclamar que por los errores que los malvados han sido lo suficientemente astutos para multiplicar. Que este trabajo ayude a algunos a volverse hacia la fuente inquebrantable de energía divina, nuestro Señor Jesucristo, fuente de vida sobrenatural. Algunos de los capítulos de este libro formaron el tema de una serie de conferencias en la Biblioteca Católica Central de Dublín. La amable acogida que les ha brindado la audiencia ha animado mucho al autor en la difícil labor de publicación. En conclusión, ruego agradecer a los editores de GKS Weekly, de Patriot, de Catholic Gazette, de Boston Pilot y la Review International de Society y Secrets, por su permiso para utilizar los extractos citados en los apéndices. He utilizado la obra Great Encyclical Letters de León XIII, publicada por Benziger Brothers, Nueva York, para la traducción de todas las cartas, contenidas en esa colección, que he tenido ocasión de citar.
Denis Fay, CSSP. Fiesta de la Epifanía. 1935. Guión bajo 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 gui. Prólogo. A la masonería del Gran Oriente desenmascarada por Mons. George Dillon, D.D. Debemos felicitar a la empresa Britons Publishing por reimprimir esta conferencia sobre la masonería del Right Rev. Mons. George Dillon, D.D. La conferencia se pronunció en Edimburgo en octubre de 1884, es decir, unos 6 meses después de la aparición de la famosa encíclica del Papa León XIII, Humanum Genus, sobre la masonería. A pedido de muchos que habían escuchado la conferencia y de otros que habían leído los informes que aparecían en los periódicos, Mons. Dillon decidió publicarlo, junto con otra conferencia pronunciada a la misma audiencia sobre el expolio de la Congregación de Propaganda. El libro fue publicado por la excelente firma de M.H. Hill & Son, Ltd. O'Connell Street, Dublín, en 1885, pero ha estado agotado durante mucho tiempo. En el prefacio original, el autor señaló que la conferencia no tenía la intención de ser un tratamiento formal y exhaustivo del tema, y que había incorporado en el libro varios documentos a los que solo se hace referencia brevemente o se citan parcialmente en la conferencia. Su objetivo era dar un esquema claro de toda la cuestión de la organización secreta y atea, su origen, su naturaleza, su historia en el siglo pasado y en este, y su unidad de propósito satánico en una maravillosa diversidad de formas. Encontró que era necesario hacer esto porque se han hecho muy pocos intentos, si es que se ha hecho alguno, en nuestro idioma para tratar el tema como un todo. Varios escritores parecen asumir como conocido lo que era realmente desconocido para muchos, y pocos tocaron en absoluto el hecho de la dirección suprema dada a la universalidad de las sociedades secretas desde una dirección, gobernadora e incluso a las bases de los propios miembros de sociedades secretas, junta desconocida e invisible. Monseñor Dillon no habla explícitamente de las dos corrientes de pensamiento y acción que proceden de la Revolución Francesa masónica, a saber, la corriente del liberalismo masónico rousseauista-lockeano y la corriente del socialismo y comunismo. Sin embargo, lo hace implícitamente cuando, por un lado, presagia los Estados Unidos de Europa y el federalismo mundial y, por el otro, cita la infame Declaración de la Internacional de 1868. Esta declaración, formulada en el International Congreso celebrado en Ginebra en 1868 y citado por Mons. Dillon en su prefacio, vale la pena reproducirlo, al menos en parte. Dice lo siguiente: el objeto de la Asociación Internacional de Trabajadores, como de cualquier otra asociación socialista, es acabar con el parásito y el paria. Ahora bien, ¿qué parásito se puede comparar con el sacerdote? Dios y Cristo, estas providencias ciudadanas, han sido en todo momento la armadura del capital y los enemigos más sanguinarios de las clases trabajadoras. Es gracias a Dios y a Cristo que permanecemos hasta el día de hoy en esclavitud. Es engañándonos con esperanzas mentirosas que los sacerdotes nos han hecho aceptar todos los sufrimientos de esta tierra. Solo después de barrer toda religión, y después de desgarrar hasta las últimas raíces toda idea religiosa, podemos llegar a nuestro ideal político y social. Abajo, entonces, con Dios y con Cristo. Abajo los déspotas del cielo y de la tierra. Muerte a los sacerdotes. Ese es el lema de nuestra gran cruzada. En una nota en la página 20 de la edición original, Mons. Dillon volvió a la cuestión de la dirección de la masonería, que había mencionado en su prefacio. Allí dice: la conexión judía con la masonería moderna es un hecho establecido en todas partes manifestado en su historia. Las fórmulas judías empleadas por la masonería, las tradiciones judías que atraviesan su ceremonial, apuntan a un origen judío o al trabajo de ideadores judíos. Quién sabe, pero detrás del ateísmo y el deseo de lucro que los impulsa a instar a los cristianos a perseguir a la Iglesia y destruirla, hay una esperanza oculta de reconstruir su templo, y en las profundidades más oscuras de la sociedad secreta se esconde una sociedad más profunda. Todavía que mira hacia el regreso a la tierra de Judá y la reconstrucción del templo de Jerusalén. Estas observaciones pueden proporcionar el punto de partida para un examen más profundo de toda la cuestión de las sociedades secretas y su acción, estudiada a la luz de las encíclicas de los soberanos pontífices y de la historia. El rechazo del orden por parte de Satanás y los otros ángeles caídos fue irrevocable. Fue una declaración, por todos juntos, de guerra perpetua y odio implacable hacia la Santísima Trinidad y la vida sobrenatural de gracia. La caída de la raza humana podría deshacerse, porque los seres humanos pueden cambiar de opinión y la raza humana llega a existir sucesivamente por propagación desde el primer Adán. Sin embargo, al deshacer la caída, Dios permitió un segundo rechazo del orden. A pesar de que los profetas les habían advertido repetidamente, en tipos y figuras, y oralmente, sobre la forma en que tratarían al verdadero Mesías cuando viniera, los judíos se volvieron contra él y contra todo el plan divino que él propuso. Cuando se negaron a participar en sus designios, Dios permitió el crimen de deicidio, y por el acto supremo de humilde sumisión en el Calvario, la vida sobrenatural de gracia fue restaurada al mundo. Cumpliendo las profecías al pie de la letra, nuestro Señor permitió que lo mataran, pero murió proclamando el plan divino para el orden. Dios deseaba que los judíos como pueblo aceptaran a su Hijo unigénito y fueran los heraldos de la vida sobrenatural y supranacional de su cuerpo místico.
Se les ofreció así el glorioso privilegio de proclamar y trabajar por el único modo de realizar la unión y hermandad de las naciones que es posible desde la caída. Debido a su orgullo racial, se negaron a aceptar que pudiera haber una vida superior a su vida nacional y no quisieron oír que las naciones no judías entraran en el reino del cuerpo místico al mismo nivel que ellos. La crucifixión de nuestro Señor en el Calvario fue, sin embargo, no solo el rechazo público por parte de la nación judía del programa divino para el orden en el mundo, pero fue al mismo tiempo la proclamación por parte de esa nación de su determinación de trabajar contra Dios por el triunfo de otro Mesías. Dado que nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Mesías, es la fuente de la vida sobrenatural a través de la membresía de su cuerpo místico, el futuro Mesías debe ser antisobrenatural o naturalista, y la membresía de Cristo tendrá que ser eliminada en preparación para él. Desde que el verdadero Mesías sobrenatural vino a fundar el reino supranacional de su cuerpo místico al que pidió a la nación judía que guiara a todas las naciones, el futuro Mesías debe ser un Mesías nacional puramente judío y su misión no puede tener otro objetivo que imponer el gobierno de la nación judía a las otras naciones. La elección presentada a la nación judía por la venida de nuestro Señor Jesucristo se puede representar esquemáticamente de la siguiente manera: 3/4. Reino sobrenatural y supranacional del cuerpo místico de Cristo. La nación judía instruida por los profetas, ambición naturalista de imponer el gobierno de su nación. La nación judía instruida por los profetas y figuras del Antiguo Testamento y, por último, por San Juan Bautista, estaba destinada a volverse hacia arriba, por mandato de Dios hecho hombre, y poner todas sus espléndidas cualidades naturales al servicio del verdadero orden sobrenatural del mundo. En lugar de hacerlo, se volvió hacia la esclavitud de una ambición egocéntrica dictada por el orgullo nacional. La actitud de Saulo antes de su conversión en el camino a Damasco es típica de las ideas corruptas sobre la misión del Mesías que se habían apoderado de las mentes judías y las habían llevado a rechazar a nuestro Señor Jesucristo. San Pablo vio la verdad sobre el cuerpo místico de Cristo después de su conversión e intentó que sus compatriotas reconocieran su error, pero la nación como tal se negó a escuchar. En su alocución de Navidad de 1948, el Papa Pío XII resaltó el contraste entre las alternativas que enfrentó la nación judía en la venida de nuestro Señor de la siguiente manera: escuchen, resonando en la noche como las campanas de Navidad, las admirables palabras del apóstol de los gentiles, quien había sido él mismo un esclavo de los mezquinos y estrechos prejuicios del orgullo nacionalista y racial, derribado junto con él en el camino a Damasco. Él, Cristo Jesús, es nuestra paz, que ha hecho a ambos pueblos uno, matando las enemistades en el mismo. Y viniendo, os predicó paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Efesios 2, 14, 15, 16, 17. Las admirables palabras del apóstol de los gentiles, que había sido el mismo esclavo de los mezquinos y estrechos prejuicios del orgullo nacionalista y racial, derribado junto con él en el camino a Damasco. Él, Cristo Jesús, es nuestra paz que hizo a ambos pueblos uno, matando las enemistades en el mismo. Y viniendo, os predicó paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Efesios 2, 14, 15, 16, 17. Las admirables palabras del apóstol de los gentiles, que había sido el mismo esclavo de los mezquinos y estrechos prejuicios del orgullo nacionalista y racial, derribado junto con él en el camino a Damasco. Él, Cristo Jesús, es nuestra paz que hizo a ambos pueblos uno, matando las enemistades en el mismo. Y viniendo, os predicó paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Efesios 2, 14, 15, 16, 17. Con esa perspectiva nacional estrecha dictada por el orgullo racial, que el Papa Pío XII dijo que fue derribado con San Pablo en el camino a Damasco, la nación judía ha continuado a lo largo de los siglos. Esa perspectiva, de hecho, se ha acentuado con el tiempo. En consecuencia, más allá del desorden fundamental del pecado original, hay en nuestro mundo caído y redimido una fuente adicional de desorden en la oposición decidida de su propia nación según la carne del Redentor y la fuente del orden. Más allá de la lucha contra las tendencias egocéntricas de las almas individuales, la Iglesia Católica, el cuerpo místico de Cristo, tiene que enfrentar la persistente oposición de la nación judía. Según los líderes de la nación judía, ahora como hace 1900 años, Dios no pretende que la unión de las naciones se lleve a cabo mediante la entrada y la aceptación del reino supranacional del cuerpo místico de nuestro Señor, sino mediante la aceptación y la sumisión al mesianismo naturalista de la nación judía. Esto queda muy claro en la carta del gran rabino de Palestina, que apareció en The Irish Independent, Dublín, del 6 de enero de 1948. Refiriéndose al establecimiento del nuevo Estado de Israel, el rabino Herzog dijo: eventualmente conducirá a la inauguración de la verdadera unión de las naciones a través de la cual se cumplirá el mensaje eterno a la humanidad de nuestros profetas inmortales. El naturalismo judío o antisobrenaturalismo, por su lucha por una nueva era mesiánica, contiene una fuente doble de corrupción y decadencia para otras naciones. Por un lado, por su oposición a la vida sobrenatural procedente de nuestro Señor, lucha directamente contra la luz y la fuerza por las que solo la vida humana, individual y nacional, puede vivirse en orden. Por otro lado, si el Mesías naturalista que vendrá será individual y nacional, se puede vivir en orden. Por otro lado, ya sea que el Mesías naturalista por venir sea un judío individual o la raza judía, significa que los judíos, como nación, están buscando imponer su forma nacional particular a otras naciones.
La imposición por cualquier nación de su forma nacional a otra nación ataca directamente la línea natural o normal de desarrollo de esa nación y socava sus virtudes naturales, que son el fundamento y baluarte de las virtudes sobrenaturales. Así, de dos maneras los judíos, como nación, apuntan objetivamente a dar a la sociedad una dirección que está en completa oposición al orden proclamado por Dios hecho hombre. A pesar de la oposición naturalista inquebrantable de la nación judía y a pesar de la debilidad de la naturaleza humana caída, la Europa occidental en el siglo XIII había aceptado el programa de Cristo Rey y había organizado la sociedad sobre esa base. La organización era imperfecta como lo serán inevitablemente todas las estructuras sociales de la humanidad caída y redimida, pero fue una respuesta a la amorosa condescendencia de Dios. Desde entonces, ha habido un deterioro constante. El uprise del protestantismo en la XVI siglo alquilar la unidad del cuerpo místico de Cristo. Capítulo 16 de la espléndida obra de William Thomas Walsh, Felipe II, se titula La masonería en la XVI siglo y muestra que ya existía en ese momento algún tipo de organización secreta comprometida en trabajar por el naturalismo contra la sumisión ordenada a Cristo Rey. Agrega que ya no es discutible que, si los falsos líderes de los judíos no originaron las sociedades secretas para encubrir sus propias actividades anticristianas e influenciar a los miembros crédulos de las comunidades cristianas, tuvieron mucho que ver con el negocio. Los grados y el ritual de la masonería están llenos de simbolismo judío. El candidato va hacia el este, hacia Jerusalén, va a reconstruir el templo, destruido en cumplimiento de la profecía de Cristo, Las logias del Gran Oriente y del rito escocés, fuentes de tantas revoluciones modernas, son más militantes. De lo que sabemos hoy podemos concluir que algo muy parecido a la masonería moderna, seguramente en espíritu y probablemente en gran medida en forma, existió en la vida de Felipe II, 1527 a 1598. Lo que vemos, entonces, en los años siguientes a 1717 es más bien el surgimiento a la luz más plena de una fuerza secreta organizada que apunta a enrolar y formar grupos de adeptos para trabajar por el naturalismo, es decir, por la negación de la vida sobrenatural y la eliminación de la membresía de Cristo de la sociedad. La nación judía es una fuerza naturalista organizada no secreta, es decir, su oposición naturalista al cuerpo místico de Cristo se proclama abiertamente. La masonería, la fuerza naturalista organizada que actúa en subordinación y en conjunción con la nación judía es una sociedad secreta o grupo de sociedades, por su naturalismo o antisobrenaturalismo es secreto o camuflado. Relativamente pocos de sus miembros son plenamente conscientes del naturalismo de su fin, su ritual y su simbolismo. Según la Constitución de los masones de Anderson, la sociedad masónica obliga a sus miembros a ser hombres buenos y veraces, pero insiste en que para ser hombres moralmente buenos, es indiferente que se acepte o no el plan de Dios para la restauración de nuestra vida sobrenatural a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por el pecado original, perdimos la vida sobrenatural de gracia, y necesitamos esa vida de gracia para que podamos vivir una vida ordenada. Sin embargo, esta sociedad proclama que un hombre puede ser bueno y veraz, es decir, moralmente en orden, sin dejar de ser absolutamente indiferente a la fuente única de la gracia, nuestro Señor Jesucristo y su divinidad. Eso es equivalente a una negación de la caída y es puro naturalismo. En su gran carta encíclica, Humanum Genus, sobre la masonería, publicada en 1884, el Papa León XII insiste en que los naturalistas y los masones, al no aceptar por fe aquellas verdades que nos han sido dadas a conocer por la revelación de Dios, niegan que el primer Adán cayó. Así vemos el error fundamental de la masonería, a saber, su naturalismo. Nuevamente el gran pontífice señala que el fin último de la masonería es desarraigar completamente todo el orden religioso y político del mundo que ha sido creado por el cristianismo y reemplazarlo por otro en armonía con su forma de pensar. Esto significará que la base y las leyes de la nueva estructura de la sociedad se extraerán del naturalismo puro. Eso implica la eliminación de la sociedad de todo reconocimiento de la vida sobrenatural de los miembros de Cristo. En la encíclica, además, el Papa León XIII muestra la oposición de la masonería a 5 de los 6 puntos principales del programa de la Compañía de Cristo Rey. Con respecto al quinto punto, a saber, la difusión de la propiedad, el Papa insiste en el hecho de que la masonería no solo no se opone a los planes de socialistas y comunistas, sino que los mira con el mayor favor, como los principios rectores son idénticos a los de ellos. Que la preparación y el triunfo de la Revolución Francesa fueron obra de la masonería no necesita prueba, ya que los mismos masones se jactan de ello. En consecuencia, la Declaración de los Derechos del Hombre es una producción masónica. Cuando cayó la Bastilla, dijo Bonnet, el orador de la Gran Asamblea de Oriente en 1904, la masonería tuvo el honor supremo de entregar a la humanidad el mapa que había elaborado con amor. Fue nuestro hermano, de Lafayette, quien presentó por primera vez el proyecto de una Declaración de los Derechos Naturales del Hombre y del Ciudadano que viven en sociedad, que será el primer capítulo de la Constitución. El 25 de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente, de la cual más de 300 miembros eran masones, adoptó definitivamente, casi palabra por palabra, en la forma determinada en las logias, el texto de la inmortal Declaración de los Derechos del Hombre. Dado el naturalismo de la masonería, la declaración, entonces, es simplemente una renuncia formal a la lealtad a Cristo Rey, de vida sobrenatural y de pertenencia a su cuerpo místico. De este modo, el Estado francés declaró oficialmente que ya no reconocía ningún deber hacia Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y ya no reconocía la dignidad de la pertenencia de Cristo a sus ciudadanos.
Inauguraba así el ataque a la organización de la sociedad bajo Cristo Rey que ha continuado hasta nuestros días. Ese fue solo el primer paso. La sumisión de la masonería con respecto a los judíos, escribe el Eabe Joseph Leman, pronto se manifestó. ¿Cómo? Cuando la cuestión de la emancipación judía llegó a ser examinada por la Asamblea Constituyente, 1789 a 1791, los diputados que se encargaron de hacerla votar eran todos masones. Mirabeau era un francmasón de grado superior, íntimo con Weishaupt y sus asociados, y estrechamente vinculado a los judíos de Berlín. Cuando, después de 2 años de vacilación, la Asamblea Constituyente en su penúltima reunión, aún dudaba, fue un francmasón y jacobino, a Duport, quien exigió el voto con amenazas. Tal fue el primer servicio secreto prestado al judaísmo por la masonería. Después de eso, seguirán otros. Por la Revolución de 1789 entonces, el Estado francés no solo decretó el ostracismo del verdadero Mesías sobrenatural y su programa, sino que admitió a la ciudadanía plena a los miembros de la nación judía, permitiéndoles trabajar libremente por la dominación antisobrenatural de su nación. La historia moderna desde 1789 es, en gran medida, el relato de la dominación de Estado tras Estado por el supranacionalismo antisobrenatural de la masonería, detrás del cual ha ido emergiendo constantemente el supranacionalismo antisobrenatural aún más fuertemente organizado de la nación judía. Por eso la época posrevolucionaria ha sido testigo, en un país tras otro, de ataques persistentes al programa de Cristo Rey. Después de cada revolución masónica exitosa, desde la primera en 1789, hasta e incluyendo la Revolución Española en 1931, el mundo pronto comenzó a escuchar que el país estaba entrando en el camino del progreso mediante la introducción de reformas ilustradas, como la separación de la Iglesia y el Estado, o la puesta de todas las religiones al mismo nivel, la legalización del divorcio, la secularización de las escuelas, la supresión y destierro de órdenes y congregaciones religiosas, la glorificación de la masonería, la nacionalización de la propiedad y la desenfrenada licencia de la prensa. El proceso de eliminación de la unión de naciones a través del cuerpo místico de Cristo y, por tanto, la sustitución del dominio naturalista de la nación judía parece estar ahora al borde del triunfo. En 1922, la Asamblea de la Gran Logia de Francia insistió en que entre las tareas que tenía por delante estaba la creación de un espíritu europeo, la formación de los Estados Unidos de Europa, o más bien la Federación del Mundo. De este lado del telón de acero y en los Estados Unidos se invita a las naciones a renunciar a su soberanía nacional para ingresar a una federación en la que quienes controlan la masonería mundial ciertamente cederían un poder enorme y en la que el auténtico maestro de la ley moral no lo haría. Ser escuchado. Al otro lado del telón de acero, vemos la continuación de lo que dijo el señor Oudendike, el ministro holandés en San Petersburgo, y publicado en el Libro Blanco Británico de abril de 1919. A menos que el bolchevismo sea cortado de raíz de inmediato está destinado a extenderse de una forma u otra por toda Europa y el mundo entero, ya que está organizado y trabajado por judíos que no tienen nacionalidad y cuyo único objetivo es destruir para sus propios fines el orden de cosas existente. En GKS Weekly, 4 de febrero de 1937, el Sr. Hilaire Belloc escribió: en cuanto a cualquiera que no sepa que el actual movimiento revolucionario bolchevique en Rusia es judío, solo puedo decir que debe ser un hombre engañado por el represiones de nuestra deplorable prensa. Cualquiera que estudie cuidadosamente a los gobernantes de Rusia y de los estados satélites Polonia y Hungría, por ejemplo, en la actualidad, se verá forzado a la misma conclusión. La oposición de todas las ramas de la masonería, francesa, italiana, anglosajona, etc., a la Iglesia católica es esencial e ineradicable, pues es la oposición del naturalismo a la vida sobrenatural del cuerpo místico de Cristo y a la organización de la sociedad basada en la dignidad infinita de esa vida. En otras palabras, es la oposición del anticristo a Cristo. Sería bueno enfatizar esta gran verdad, debido a las declaraciones que uno escucha a veces de que la masonería inglesa y estadounidense es bastante diferente de la masonería continental. En la encíclica Humanum Genus el Papa León XIII condena el naturalismo de la masonería y no solo no hace ninguna distinción entre las diferentes ramas de la masonería, sino que enseña que no se debe hacer tal distinción. Alude a la controversia sobre Dios, o más bien sobre el antiguo hito del gran arquitecto del universo, entre la masonería anglosajona y el Gran Oriente francés, pero dice que el hecho de que recientemente haya habido una controversia sobre una verdad tan fundamental del orden natural como la existencia de Dios es una prueba clara de la influencia inevitablemente corruptora del naturalismo masónico o del antisobrenaturalismo. El Papa no exime de condena a las secciones de la masonería que conservan el antiguo hito. No, la condena de la masonería en la encíclica es universal. El texto del Papa León XIII con respecto a Dios dice lo siguiente: aunque por regla general ellos, los masones, admiten la existencia de Dios, ellos mismos confiesan abiertamente que no todos asienten firmemente esta verdad y la sostienen con una convicción inquebrantable. ¿Por qué no intentan ocultar el hecho de que esta cuestión de Dios es la principal fuente y causa de discordia entre ellos? Es más, es bien sabido que recientemente ha sido objeto de un serio desacuerdo entre sus filas. De hecho, sin embargo, permiten a sus miembros la mayor licencia sobre este punto, de modo que estén en libertad de sostener que Dios existe o que Dios no existe, y aquellos que afirman obstinadamente que no hay Dios son admitidos justos. Tan fácilmente como aquellos que, aunque afirman que hay un Dios, tienen ideas erróneas acerca de él, como los panteístas. Es lamentable que la encíclica sobre la masonería se omita de la colección de las cartas del Papa León XIII,
Publicada por Bruce Publishing Company, Milwaukee, y Kell Rev. Editor parece escribir en la nota de la p. 272, como si hubiera una diferencia esencial entre la masonería en los países de habla inglesa y en otros lugares. Al menos, sus palabras pueden dejar a algunos lectores con esa impresión. El naturalismo es el error fundamental de la masonería y es común a todas las secciones del oficio. La corrupción de la idea de Dios ha seguido inevitablemente al rechazo de la única vía instituida para volver a Dios, a saber, la pertenencia al cuerpo místico de Cristo. El Gran Oriente francés ha traicionado la presencia de esta corrupción y degradación con respecto a Dios más abiertamente que la masonería anglosajona. La retención por la Gran Logia de Inglaterra, entonces, del artículo relacionado con el gran arquitecto del universo no significa que la masonería inglesa sea cristiana, pues la masonería inglesa no acepta la supremacía del cuerpo místico de Cristo. Por el contrario, la masonería inglesa es antisobrenatural y anticristiana como las otras secciones de la hermandad masónica, porque coloca a Mahoma y Buda al mismo nivel que Cristo, negando así el papel de Cristo como el único mediador. Tampoco este artículo significa que la masonería inglesa profesa la creencia en un Dios trascendente tal como lo conocemos, porque es compatible con la aceptación del panteísmo, es decir, con la identificación de Dios con el hombre. La retención del término vago, gran arquitecto del universo, permite que la masonería inglesa se haga pasar por religiosa, mientras continúa su trabajo de socavar la creencia de los ingleses en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y en la realidad de esa vida sobrenatural de gracia que nos viene de Él, por la cual somos verdaderos hombres como deberíamos ser. En la Dictature d'Espiu i Sans Sacalts, del conde de Poncins, se pueden encontrar amplias pruebas de las relaciones entre la masonería anglosajona y la masonería latina, Gran Oriente. Señala, por ejemplo, que si abrimos el calendario masónico inglés para 1930, encontramos que la Gran Logia tiene relaciones oficiales con Portugal, España, con el remanente de la masonería italiana y con América Latina. Además de las pruebas aportadas por el conde de Poncins, sabemos que la Gran Logia inglesa mantiene relaciones amistosas con la Gran Logia suiza, Alpina, que reconoce no solo a la Gran Logia de Francia sino a los grandes Orients de Francia, España y Grecia. Así, entre la masonería anglosajona y la masonería latina existen relaciones indirectas pero efectivas, mucho más estrechas de lo que se admite. Una vez que se comprende el desorden del naturalismo masónico o el antisobrenaturalismo, podemos comprender fácilmente sus diferentes modos de proceder con respecto a los gobiernos. Con lengua y pluma, declara el masón Pique, el santuario interior, 4, 547, con todas nuestras influencias abiertas y secretas, con el bolso y, si es necesario, con la espada, avanzaremos la causa de la humanidad, progreso y trabajo para emancipar el pensamiento humano, para dar libertad a la conciencia humana, sobre todo de las usurpaciones papales, e igualdad de derechos para las personas en todas partes. La formación en tolerancia impartida en las logias apunta no solo a ese estado mental negativo que pone la verdad religiosa y el error al mismo nivel, tratándolos a ambos con indiferencia, apunta a la producción de un odio positivo a lo que llama la intolerancia de la Iglesia Católica, es decir, la insistencia de la Iglesia Católica en el plan divino para el orden. La formación en la tolerancia masónica, entonces, es realmente una formación en el odio a la firmeza y fuerza de la Iglesia Católica, en defensa de la vida sobrenatural y el orden del mundo. Esta es la razón última por la que la masonería anglosajona, aparentemente tan conservadora, ha favorecido constantemente los movimientos hacia la izquierda, opuestos al verdadero orden del mundo. El efecto de la ambigua formación naturalista de la masonería en relación con el Estado, acompañada como está de denuncias de tiranía y usurpación, correspondientes a las denuncias de superstición e intolerancia en materia de religión, será de favorecer la misma tendencia a la izquierda. Los estados serán atacados como tiranías en proporción a la medida en que acepten el programa de nuestro Señor por orden. En los países católicos siempre se buscará una revolución violenta para deshacerse de la estructura social existente en la que se respeta la realeza de Cristo. Dado que, debido a su rechazo del programa de orden de nuestro Señor, el advenimiento del naturalismo en los países protestantes es solo una cuestión de tiempo. Pero los países protestantes no se salvarán, porque detrás de la masonería está la fuerza naturalista más cohesiva de la nación judía con su objetivo mesiánico de dominar todas las naciones. Cualquier vestigio del gobierno del verdadero Mesías sobrenatural debe ser barrido. Un personaje de alto rango, cuyo nombre no revela, dijo al distinguido historiador, el cardenal Pitra, en Viena, en 1889, las naciones católicas deben ser aplastadas por las naciones protestantes. Cuando se haya alcanzado este resultado, bastará un soplo para provocar la desaparición del protestantismo. Los masones de Inglaterra y Estados Unidos cederán a la presión de los líderes de la nación judía, incluso cuando los intereses de Inglaterra y Estados Unidos obviamente se resientan. La tableta de Brooklyn, el 14 de mayo de 1949 citó las francas declaraciones del Senado estadounidense del senador Owen Brewster, de Maine, un no católico. Hablando de la actitud hacia España, el senador dijo, España no es reconocida porque España es un país católico. Constantemente se pasa la palabra sutil de que la alternativa al comunismo es el catolicismo. Sabemos que la palabra se pronuncia constantemente en los lobbies, aunque a los senadores no les importa sacarla a la luz. No hay espacio para tratar el plan masónico que se está llevando a cabo en Irlanda. 6 condados del Ulster se han separado del resto del país y se han erigido en un estado con un gobierno en el que predomina la influencia masónica, la Orange Society, hay que tenerlo en cuenta,
es una submasonería preparada para la acción anticatólica. Todos los condados del Ulster no estaban incluidos en el Estado para que los católicos no tuvieran una mayoría en el Parlamento. Los católicos irlandeses resienten con justicia la partición de su país. Se ejercerá presión sobre ellos para aplacar a los masones comprometiéndose aún más con el programa de Cristo Rey y abandonando la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. Los que están alertas saben que el interés del senador H. Lyman en deshacer la partición de Irlanda es ominoso. Se lo describe en Common Sense del 15 de noviembre de 1949 como un banquero sionista amigo de Moscú desde hace mucho tiempo. Simmons. Dillon estaban vivos hoy y le diría a los católicos irlandeses que recuerden todas sus obligaciones con nuestro divino Señor Jesucristo, quien sostuvo a sus padres durante siglos de prueba, y que lo aplacaran a él primero, no a los sionistas, comunistas y masones. Debido a la confusión mental que prevalece entre los católicos con respecto a la cuestión del antisemitismo, deben decirse algunas palabras al respecto antes de concluir este prefacio. En la excelente reseña de mis libros, El reinado de Cristo y el naturalismo organizado, que apareció en la revista jesuita La Civiltà Católica, Roma, en marzo de 1947, el crítico hizo especial hincapié en la distinción que he venido haciendo en todos mis libros. Escribió lo siguiente: el autor quiere que se haga una distinción clara entre el odio a la nación judía, que es el antisemitismo, y la oposición al naturalismo judío y masónico. Esta oposición por parte de los católicos debe ser principalmente positiva, reconociendo, no solo individualmente sino socialmente, los derechos del reinado sobrenatural de Cristo y su Iglesia, y esforzándose políticamente para que estos derechos sean reconocidos por los estados y en la vida pública. Para esta empresa indispensable, la unión activa y efectiva de los católicos, es absolutamente necesaria. El espacio no permite citas extensas de documentos papales para mostrar que, por un lado, los soberanos pontífices insisten en que los católicos deben defender inquebrantablemente los derechos integrales de Cristo Rey, tal como figuran en las encíclicas papales, mientras que por otro lado, manteniendo sus mentes y corazones libres de odio a la propia nación de nuestro Señor según la carne. Por un lado, deben luchar por los derechos de Cristo Rey y la organización sobrenatural de la sociedad, tal y como establece la encíclica Quas Primas, proclamando inequívocamente que el rechazo de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Mesías, por parte de su propia nación, y la oposición inquebrantable de esa nación a él, son una fuente fundamental de desorden y conflicto en el mundo. Por otro lado, como miembros de nuestro Señor Jesucristo, los católicos no deben odiar a los miembros de la nación en la que, a través de nuestra Santísima Madre, el Lirio de Israel, la segunda persona de la Santísima Trinidad asumió la naturaleza humana, ni negarles su naturaleza humana. Derechos legítimos como personas. La elevación sobrenatural de la mente y el corazón y la fortaleza inquebrantable que se requiere de los miembros de Cristo en nuestros días pueden mantenerse solo con la ayuda de aquel que lloró por el rechazo del orden en Jerusalén. Inevitablemente, significará sufrimiento para los miembros fieles de Cristo a medida que aumenta el poder de las fuerzas antisobrenaturales en el mundo. Incluso en medio de su sufrimiento, sin embargo, los miembros de Cristo deben tener presente que habrá un glorioso triunfo para Cristo Rey cuando, como nos dice San Pablo en su epístola a los Romanos, 11, febrero de 1933, haya será un retorno sincero por parte de la nación judía al cuerpo místico del verdadero Mesías. Se pueden atribuir dos razones al hecho de que los miembros fieles de nuestro Señor a menudo serán traicionados por aquellos que deberían estar del lado de Cristo Rey. En primer lugar, muchos escritores católicos hablan de las condenas papales del antisemitismo sin explicar el significado del término, y ni siquiera aluden a los documentos que insisten en los derechos de nuestro divino Señor, cabeza del cuerpo místico, sacerdote y rey. Por lo tanto, muchos ignoran por completo el deber que incumbe a todos los católicos de permanecer positivamente por el reino de nuestro Señor en la sociedad en oposición al naturalismo judío. El resultado es que muchos católicos ignoran tanto la doctrina católica que lanzan la acusación de antisemitismo contra aquellos que luchan por los derechos de Cristo Rey, ayudando así efectivamente a los enemigos de nuestro divino Señor. En segundo lugar, muchos escritores católicos copian sin cuestionar lo que leen en la prensa naturalista o antisobrenatural y no distinguen entre antisemitismo en el sentido católico correcto, como se explicó anteriormente, y antisemitismo como lo entienden los judíos. Para los judíos, el antisemitismo es cualquier cosa que se oponga a la dominación mesiánica naturalista de su nación sobre todas las demás. Lógicamente, los líderes de la nación judía sostienen que defender los derechos de Cristo Rey es ser antisemita. El término antisemitismo, con todas sus conexiones difamatorias en la mente de los irreflexivos, se está ampliando para incluir cualquier forma de oposición a los objetivos naturalistas de la nación judía y cualquier exposición de los métodos que adoptan para lograr estos objetivos. En nuestro tiempo más que nunca, dijo el Santo Pío X en la beatificación de Juana de Arco, 13 de diciembre de 1908, el mayor activo de los malvados es la cobardía y la debilidad de los hombres buenos, y todo el vigor del reinado de Satanás se debe a la debilidad tolerante de los católicos. Oh. Si pudiera preguntarle al Divino Redentor, como lo hizo en espíritu el profeta Zacarías, ¿cuáles son esas heridas en medio de tus manos?, la respuesta no sería dudosa. Con estos fui herido en la casa de los que me amaban. Me hirieron mis amigos, que no hicieron nada para defenderme, y que en todas las ocasiones se hicieron cómplices de mis adversarios. Y este reproche puede dirigirse a los católicos débiles y tímidos de todos los países. Denis Fahey, CSSP. Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 16 de junio de 1950.